Mi nombre es Efraín Jesús Calvo Zarco. Actualmente soy el coordinador de enlace y gestión técnica de aquí de la escuela. Rosario Ibarra es un personaje histórico de México. El tiempo la va a colocar en su justa dimensión, pero lo que podemos decir a unos días de su muerte es que es un personaje único en la historia de México, y yo tengo el privilegio de haberla conocido. A raíz del movimiento estudiantil de 1968, muchos jóvenes fuimos fuertemente impactados por la reacción del gobierno contra los jóvenes estudiantes de aquel entonces, a tal grado incluso que muchos de los jóvenes de aquel entonces, que éramos estudiantes de distintas universidades, decidimos incluso dejar nuestras propias carreras, a las que posiblemente amábamos mucho, como en mi caso, UEP, para dedicarnos a los movimientos sociales. Algo similar a esto nos pasó a muchos jóvenes. Uno de ellos fue Jesús Ibarra, Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Él estudiaba en Nuevo León y pues él se dedica en su momento a una de las alternativas políticas de los jóvenes que en aquel entonces había en Nuevo León, que fue la Liga Comunista 23 de septiembre. Yo, aquí en Ciencias Biológicas, por mi parte, más o menos por esos mismos años de 1973, yo estudiaba la carrera de QEP, pero igual soy de los jóvenes que deciden dejar sus carreras por dedicarnos a la construcción de movimientos sociales. Cada quien siguió su curso. Jesús Piedra Ibarra fue detenido por las autoridades en Nuevo León, y el problema no es que lo hayan detenido, sino que lo desaparecieron, cosa que es un crimen de lesa humanidad. Aquí y en todos los países la desaparición forzosa es un crimen. Pues su mamá, Rosario Ibarra de Piedra, era una ama de casa común y corriente con 4 hijos. Jesús, uno de ellos, Carlos, el otro, y 2 mujeres, que son Rosario, quien es ahora la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Claudia. Ella era una familia de clase media en Nuevo León, común y corriente, muy contentos, muy felices. Rosario siempre había sido una mujer muy emprendedora, pero era una ama de casa. Pero una ama de casa que le desaparece un hijo es capaz de cualquier cosa. Y empieza a buscar a su hijo desde que lo desaparecen, y se encuentra con todo tipo de obstáculos, ataques, agresiones de parte de las autoridades, y va creciendo su intento por encontrar a su hijo, que por una y por otra razón no daban razón de él las autoridades. De tal manera que incluso fue creando todo un movimiento que se fue encontrando con las madres de otros desaparecidos, porque por desgracia en aquellos años de los 70s había la costumbre gubernamental de desaparecer a los oponentes, más que ni siquiera meterlos a la cárcel, desaparecerlos definitivamente. Y había cientos, sino que miles de desaparecidos políticos en México, y las madres de los desaparecidos se fueron encontrando entre ellas en sus batallares por encontrar a sus diferentes hijos. Rosario formó un movimiento que se llamó Eureka, un movimiento muy grande en su momento, y nosotros como jóvenes que habíamos tomado otra opción, la de la construcción de partidos políticos, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Yo fui fundador, entre muchos otros compañeros, de ese Partido Revolucionario de los Trabajadores. Por nuestra parte estábamos trabajando con obreros, campesinos, con sectores populares, colonias populares, construyendo un equipo fuerte. Y dentro de nuestras convicciones teníamos la lucha contra la represión. Pues claro, de ahí veníamos la mayoría, éramos casi puros jóvenes que habíamos venido de las escuelas. Y formamos un agrupamiento que se llamó el Frente Nacional contra la Represión, que se encontró con el Comité Eureka, y coincidimos en la lucha por los derechos de las personas y la desaparición forzosa, en contra de los prisioneros políticos y en contra de la represión. Entonces, este encuentro fue una cosa más o menos natural. La vertiente de las doñas, como así le llamábamos a las personas agrupadas en Eureka, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
De tal manera que andando el tiempo y en muchos mítines y actividades, manifestaciones y demás, fuimos construyendo una opción cada vez más amplia. Lo que nos llevó incluso a nosotros, al PRT, a proponerle a la doña, a Rosario Ibarra de Piedra, que fuera nuestra candidata a la presidencia de la República en 1982. Y bueno, pues esto fue un hito en la historia. Para empezar, porque era la primera candidata mujer en México, en un México ultra super machista, donde el movimiento feminista apenas estaba despuntando en los Estados Unidos, principalmente, que es donde nació el movimiento feminista mundial. En México, pues aquello era incipiente, demasiado incipiente. Todavía en esa década de los 80 era rarísimo. Y obviamente la candidatura presidencial de Rosario Ibarra de Piedra encontró muchísimos obstáculos, muchos ataques por todos lados, que si no estaba preparada, que si era unitemática, que solamente peleaba por los desaparecidos, que no tenía idea de las cuestiones económicas de México, cómo se le ocurría a una mujer, una ama de casa, que apenas sabía freír tortillas, así lo decían muchos medios, pelear por la presidencia de la República. ¿De qué se trataba? Sin embargo, el hecho de que Rosario se haya atrevido a aceptar la candidatura a la presidencia de la República conmovió muchísimas conciencias. Yo todavía aquí en la escuela, en Ciencias Biológicas, me encuentro muchas maestras, compañeras de generación en su momento, que me dicen: yo voté por Rosario en 1982, y después en las otras ocasiones en las que Rosario Ibarra de Piedra fue candidata de alguna manera de nuestro partido o de nuestros movimientos, porque una de las características que tenía Rosario era que era muy incluyente, no era nada excluyente. Entonces formaban grandes agrupaciones, no solamente el PRT, sino grandes agrupaciones que apoyaban estos impulsos de Rosario Ibarra de Piedra. Eso, es ahí como nos conocemos con Rosario Ibarra de Piedra. Yo tuve la fortuna de alguna de sus campañas presidenciales, coordinar una parte de esa campaña presidencial como parte de la dirigencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y bueno, pues con eso nos conocimos mucho. Conocí a su familia, la conocí a ella muy profundamente, íntimamente incluso. Pues viajamos incluso por toda la República, en camiones, en camionetas, en coches, por como se podía. Hacíamos mucha campaña. Rosario era una oradora extraordinaria. Se le erizaban a uno los cabellos siempre que la oía hablar. Una mujer chaparrita, ustedes lo van a poder ver en las fotografías. Una mujer bajita, flaquita, que dice uno, pues, ¿cómo, de dónde sale tanta energía? Bueno, pues tenía una energía enorme, ¿no? Y cuando hablaba en los mítines, hablaba fuerte, muy fuerte. No gritaba. Ahorita les voy a platicar por qué ella decía que no había que gritar. Pero hablaba muy fuerte y conmovía conciencias. De tal manera que los mítines de Rosario siempre eran mítines masivos, en donde nos paráramos. Rosario atraía a las masas, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños incluso. A todo el mundo le removía la conciencia ese poder de la palabra, ese poder de la convicción de una persona como Rosario. Rosario Ibarra de Piedra era un ser humano fuera de serie. Por lo que ya les dije de que era chiquita, menudita y todo, pero como ser humano era impresionante. Era un enorme ser humano. A pesar de que ella había tenido una pena por la desaparición de su hijo, del tamaño que solo una madre puede comprender, pues ella era muy cálida, muy humana. Una de las cosas que recuerdo mucho de ella es que me decía: Efraín, porque yo era un joven muy impulsivo, con mucha energía. Me decía, oye, Efraín, no odies, porque odiar te va a causar cáncer. Odiar te mata. Odiar es como un veneno en el alma. Entonces no odies, mejor lucha. Y siempre se me quedó grabado eso en la mente, ¿no?
También me decía, otra de las cosas que me decía Rosario, de las que le aprendí directamente a Rosario, y también al ingeniero Alberto Castillo, con el que también coincidimos en la Diputación de 1985-88, es que yo gritaba mucho en tribuna, pues porque yo venía de la calle, de los mítines, de los camiones, de todos lados en donde nos parábamos. Entonces, cuando llega uno a la Cámara de Diputados, aquí es un super sistema de audio, que con que hable uno quedito se escucha en toda la sala. Pero a mí se me había quedado el asunto de gritar, como si estuviera yo en mitin. Entonces me decía Rosario, decía, no grites. Una palabra bien dicha se escucha en todo el mundo. Me decía, ya ves, la gente me identifica simple y sencillamente como Rosario. Y así era Rosario. Y no es por mí, sino por lo que digo. Y se me quedó muy, muy grabado, dejé de gritar, obviamente. Ya no volví a gritar, mejor me puse a construir mis argumentos de la mejor manera posible, y sí pude constatar que en efecto una palabra bien dicha tiene más poder que cualquier grito que pueda uno emitir. Esas cosas que le aprendí mucho a Rosario. Como mamá era extraordinaria, cuidaba muchísimo a sus hijos. Carlos era el hijo que la acompañaba a todos lados. Bueno, también las muchachas, sobre todo Claudia, otra de sus hijas. Pero pues Carlos era su fotógrafo, todo, y era cariñosísima con Carlos. Era una mamá impresionante, ¿no? Y siempre que veía que algún compañero, algún camarada estaba pues caidón porque tenía algún problema familiar, algún problema personal, siempre teníamos en Rosario una amiga. Siempre. Una madre. De hecho, mi mamá decía que Rosario Ibarra de Piedra era mi segunda mamá. No sin cierto celillo, pero era cierto. Era cierto. Era como nuestra mamá de todos nosotros y nos cuidaba como tal. Ese es el tipo de ser humano que era Rosario Ibarra de Piedra. Pues ella siempre se adaptaba a lo que fuera. Era una mujer fuertísima, acostumbrada a ciertas comodidades de la clase media. Sin embargo, pues era capaz Rosario de dormir en los camiones, en las camionetas en donde andábamos, en los tajabanes que nos ponían los compañeros y las compañeras de las comunidades indígenas del norte de México, de Sonora, de donde fuera. Ella siempre se adaptaba, nunca se quejaba. Jamás se quejaba de malas condiciones ni nada. Y ya como diputada, que es la parte que compartimos todavía más cercanamente, porque éramos un grupo parlamentario muy chiquito, solamente éramos 5 diputados del PRT, pues como legisladora era muy buena, muy productiva, siempre estaba en tribuna, siempre haciendo propuestas y siempre incansable. Esa era una palabra, incansable. Rosario no se cansaba nunca. Ni se quejaba ni se cansaba. Y se daba tiempo para atender a la familia. Muy bien. Esa era Rosario Ibarra. Además, sin que ella lo reconociera, lo promulgara, lo dijera, o lo que fuera, ella era una de las mejores feministas que he conocido. Definitivamente. Y vaya que conocí muchas feministas. Mi partido, el PRT, fue el primer partido en México que tomó la causa feminista, porque éramos parte de una organización internacional, la Cuarta Internacional, que tenía secciones en 30 países, y una de ellas era la sección norteamericana de la Cuarta Internacional, en donde empezó el movimiento feminista. Entonces muchos nos formamos precisamente en ese movimiento feminista de los 70s. El partido lo hizo suyo, se incluyó el feminismo dentro de nuestro propio programa, y sabíamos quién era realmente una feminista, y Rosario era toda una feminista. Aunque a ella no le gustaba decirse feminista, tampoco le gustaba decirse camarada. De hecho, nunca fue del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ella mantuvo su independencia de todos los grupos y partidos, y también eso es un valor de Rosario, haber mantenido esa autonomía, esa independencia. Y sin embargo, los que somos del PRT, que convivimos con ella, que la conocimos, ahora que murió dijimos, pues hasta siempre, camarada.